Y ya lo tenemos en línea al sociólogo Martín Oliva, especialista en estudios de género, políticas de cuidado y masculinidades, es docente universitario en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Creo que está dando clases, así que vamos a ver si está por ahí. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes, desde Rosario te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Por suerte ya di clases a la mañana, así que ahora estoy libre. Bien, ya diste clase a la mañana, bárbaro. Bueno, venís trabajando este tema de las masculinidades, las paternidades, los cuidados, pero vamos a ponerle un poquito más de entidad, ¿no? Porque se habla de los cuidados o lo asignábamos a algunos sectores, ¿no? Hablábamos de que esos cuidados estaban pensados en lo femenino en cierto tiempo, pero ayúdame a definirlos actualmente. ¿Cómo se piensan esos cuidados? ¿O qué son? Bueno, cuando hablamos de cuidados, normalmente nos referimos a todo un conjunto de tareas que tienen que ver con lo que es la sostenibilidad de la vida, ¿no? Eso incluye tanto lo que son las tareas domésticas que hacemos cada uno y cada una en nuestras casas, desde limpiar, hacer las compras, preparar la comida, pero también incluye, por supuesto, otro conjunto de tareas que tienen que ver con la atención a otras personas que quizás requieren ciertas necesidades que necesitan que intervengan otras personas. Por ejemplo, un niño o una niña requiere que le preparen la comida, que le tengan preparadas las cosas para ir a la escuela. Una persona mayor puede requerir asistencia para la vida diaria. Entonces, los cuidados son un conjunto de tareas sumamente amplias, ¿sí? Que sobre todo se basan en eso, en la sostenibilidad de la vida. Hacen que la vida pueda realmente sostenerse, mantenerse. Sin cuidados, decimos, es insostenible nuestro sistema y nuestra sociedad. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un poco la idea era poder conversar no solo también sobre la importancia de estos cuidados, sino también cómo se configuran y reconfiguran alrededor del mundo del trabajo, ¿no? Entiendo que en un momento te dedicaste a investigar cuáles eran los impactos que tuvo el teletrabajo en la pandemia, ¿no? En relación a estar en la casa trabajando y también ocupándose de los cuidados. Pero me pregunto también, en esta época de tanta flexibilización laboral y con una reforma laboral, también qué otra reconfiguración tienen y también en términos de qué discusión social estamos atravesando, porque también me da la sensación de que estamos en otro momento, ¿no? Después de la última ola feminista, donde también muchos padres desean y se sienten interpelados por ser partes de esos cuidados. Sí, bueno, como bien decías, ¿no? Digo, la pandemia fue como un antes y un después para la experiencia de muchas personas, sobre todo porque cambió mucho de las dinámicas laborales. Y la verdad es que cuando pensamos en las formas de participación, en las tareas de cuidado, no podemos hacerlo de manera escindida de lo que es el mundo laboral. El mundo laboral obviamente insume un conjunto de tiempos y de demandas que muchas veces van a contramano de lo que son los cuidados, ¿no? Digo, pensamos, por ejemplo, en lo que es una jornada laboral clásica habitual, y son jornadas que no son compatibles, por ejemplo, con cuidar a un niño, cuidar a una persona con discapacidad, a un adulto mayor. Y en la pandemia lo que ocurrió, como bien decían, es que el teletrabajo en algunos casos habilitó que ciertos varones, sobre todo, que previamente quizás tenían jornadas de trabajo muy estandarizadas y pasaban muchas horas fuera de sus casas, empezaban a vincularse un poco más con algunas tareas de cuidado. O se enteraban. O se enteraban, claro, pero lo cierto es que, por supuesto, fue muy desigual la pandemia para varones y mujeres, ¿no? Digo, hubo muchos estudios que mostraron que para muchas mujeres de pronto fue una sobrecarga enorme, porque recordemos también que al no tener la presencialidad en las escuelas implicaba una demanda extra, de pronto tener que hacerse cargo de acompañar a tus hijos, a tus hijas con la escolaridad diaria, hacer los deberes, que te conecten un Zoom, y la verdad que tuvo impactos muy diferenciales, ¿sí? Las mujeres siempre relataban que la pandemia las sobrecargó y en muchos casos los varones, como bien decían, bueno, de pronto descubrieron un mundo que en algunos casos para ellos era un mundo nuevo, ¿sí? Y que les permitió revincularse de alguna forma con los cuidados. Hay algo de los cuidados también, que siempre lo decimos, cuando uno desarrolla tareas de cuidado, por supuesto son tareas que demandan tiempo y trabajo, pero también son tareas que te vinculan con un otro. Tal cual. Y son tareas en donde se definen identidades y donde la paternidad y la maternidad, por ejemplo, se reconfiguran, ¿no? Bueno, y en ese sentido, para muchos varones fue un antes y un después tener la experiencia del teletrabajo y, por ejemplo, poder compartir momentos con sus hijos que antes no compartían. Obvio que todas estas configuraciones y estos cambios varían mucho según clases sociales, nivel de ingreso, tipo de trabajo. Estamos haciendo un comentario así como más general, ¿no? Pero cuando hablamos sobre todo de la realidad actual y del mercado de trabajo actual, creo que uno de los problemas más graves que estamos teniendo, pensando sobre todo en
la cuestión del pluriempleo, que es lamentablemente un fenómeno que pareciera ser que llegó para quedarse en los últimos años, nos empezamos a encontrar con situaciones en donde la mayoría de las familias que tienen hijos hoy en día están desbordadas, ¿sí? Desbordadas del tiempo que necesitan para poder trabajar y llegar a y el tiempo que demandan los cuidados. Y en esos contextos, la verdad es que hay una retracción del tiempo que se destina a los cuidados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la flexibilización laboral y las condiciones laborales más adversas, lo que hacen es generar un contexto mucho menos positivo para que los varones, que somos los que siempre nos involucramos menos en estas tareas, podamos involucrarnos más activamente, ¿no? La flexibilidad laboral en ese sentido es enemiga de los cuidados, podríamos decir, porque siempre hablamos de flexibilidad para estar más disponibles para el mercado y no flexibilidad para que las y los trabajadores puedan apropiarse de su tiempo y puedan realmente destinarlo a las tareas no remuneradas. Entonces, en este último tiempo se ha visto que están mucho más recargadas y mucho más demandadas las familias y que los varones destinan menos tiempo cuando tienen más necesidades de salir a buscar un segundo trabajo o un tercer trabajo porque no llegan a fin de mes. Martín, Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchás, Martín? Sí, ¿qué tal, Esteban? Escuchándote pensaba en un poco los elementos necesarios, suponiendo que haya algunos saberes que uno puede adquirir en una situación familiar de convivencia y de crianza que requiere múltiples cuidados, ¿no? Como si uno pensara, bueno, limpiar no es limpiar, hay que saber limpiar y se puede aprender a limpiar. Sí. Lo mismo cocinar, cambiar un pañal, limpiar la casa, limpiar el baño, ver qué productos usar, qué trapos usar. Hay un saber ahí que tiene que ver con una praxis. Ahora, lo otro, creo que se requiere para llegar a eso, es un poco esto que decía Lucía de enterarse, que es una dimensión que requiere mucho más tiempo y que viene sucediendo a su manera. ¿Cuál es tu lectura respecto de esos movimientos, no solo ya en los hombres, que son como la figura que uno señala rápidamente de quien está en falta en la escena familiar, porque de hecho en la mayor parte de los casos es así, sino en el conjunto de las personas que integran un grupo, una familia que comparte cuidados y obligaciones y compromisos adentro de un lugar? Bien, viste, creo que un poco en la tecla, ¿no? Cuando decías recién la cuestión de la praxis, ¿no? Porque, bueno, algo que a mí me gusta mucho decir, que no es algo que digo yo, es algo que vienen diciendo un montón de teóricas feministas que vienen desarrollando estos temas. Una de las que para mí es una referente en el tema es Joan Tronto, es que a cuidar es algo que se aprende, ¿no? Cuidar no es algo que nadie nace sabiendo hacerlo. Y para poder aprender a cuidar, uno tiene que estar de alguna forma expuesto a situaciones de cuidado, ¿no? Y fueron las mujeres las que fueron socializadas para saber cómo cuidar. Antes decías, bueno, limpiar. Hay que saber cómo limpiar, cómo hacerlo, hay que saber cómo cocinar. Por supuesto, son competencias que se van desarrollando a medida de que cada vez las vamos realizando y realizando más. Y algo que es muy interesante, cuando uno, por ejemplo, analiza relatos de parejas sobre cómo se distribuyen en las tareas domésticas y de cuidado, es que muchas veces aparece como una excusa por parte de los varones esta cuestión de, en parejas heterosexuales, ¿no? Esta cuestión de no, es que ella lo sabe hacer mejor, no, es que yo no me doy cuenta, no, es que ella tiene como otro sentido para las cosas. Sí, se verdad, ausentan, digamos. Claro, y en esas parejas es muy probable que las mujeres quizás se adelanten incluso a las necesidades de cuidado de otros, que quizás, por ejemplo, una madre ya sepa que tiene que prepararle las cosas para el día siguiente al colegio al hijo, que cuando llega le pregunta por cómo le fue en el colegio, si tiene alguna comunicación, que sepa cuál es la próxima fecha del calendario de vacunación, y que para muchos varones eso directamente no aparezca ni siquiera en el horizonte de las preguntas, ni en el horizonte de las cosas que tiene que hacer. Pero eso tiene que ver básicamente con la praxis, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos involucrando más con las tareas de cuidado, empezamos a aprender a registrar necesidades y empezamos a tener una mejor práctica y una mejor competencia en esas tareas. Por eso cuando hablamos de cuidados, para mí el tema de las licencias, por ejemplo, de las licencias por paternidad y maternidad, es un tema central, porque no es lo mismo cuando uno tiene la posibilidad de estar al cuidado constante de un niño recién nacido, que logra registrar realmente todo lo que demanda ese niño recién nacido, que cuando uno no está. Para muchos varones, por ejemplo, que van a trabajar de vuelta al segundo día después de que nació su hijo, se olvidan lo que pasa durante esas 8, 9, 10 o 12 horas
que no están en la casa cotidianamente con un bebé. Ujú. Y hay algo que no registran de esa cotidianidad, que por supuesto lo registra la persona que está cotidianamente atendiendo esas necesidades. Entonces, yo creo que si nosotros queremos pensar en una sociedad donde las tareas de cuidado estén distribuidas de manera más igualitaria y más corresponsable, lo que tenemos que trabajar es sobre todo en el tiempo, en tener tiempo para cuidar, que es lo que hoy nos falta. Martín, te iba a preguntar, justo trajiste ahí lo de las licencias por paternidad. ¿Cuál es el estado de situación que vivimos ahora en la Argentina? Porque también entiendo que más allá de la reforma, ha habido o hay intentos de proyectos, ¿no?, que quieren modificar estas licencias por paternidad. Hace poquito se conoció un proyecto de ley para extenderlas a 30 días, presentado por la oposición. Bueno, ¿qué nos podés contar también de estas luchas? Porque también imagino que más allá del presente también es algo que se debe estar en puja permanentemente. Uh-huh. Bien, buenísimo, sí. El tema de las licencias, a ver, vamos a decirlo esquemáticamente. Nosotros tenemos una ley marco para el empleo privado, que es la ley del contrato de trabajo de 1974, que se reforma en la dictadura en 1976, y es la ley que prevé 2 días de licencia por paternidad y 90 días de licencia por maternidad. La verdad también es que esa ley es solo para trabajadores registrados del ámbito privado, ¿no? Claro. Quedan por fuera monotributistas, autónomos, y después hay otros trabajadores que tienen sus regímenes particulares o profesionales. Lo cierto es que desde que volvió la democracia, desde 1983, se registran proyectos que buscan ampliar esas licencias. Pero el momento en el que empezaron a presentarse proyectos de manera mucho más masiva fue efectivamente en los últimos 23 años, ¿sí? Desde 2003 a esta parte se han presentado centenares de proyectos. En el año 2003 y 2006 hubo 2 proyectos de ley que tuvieron media sanción en diputados, pero se quedó estancado. Después en 2010 hubo otro proyecto que tuvo media sanción en senadores, pero no se pudo continuar. Y después hay 2 hitos que fueron muy importantes. En el 2018, la primera vez que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley propio de ampliación de licencia por paternidad, aunque era en el marco de una reforma laboral muy regresiva. Y posteriormente, en el año 2022, el Poder Ejecutivo, también presentó el proyecto Cuidar en Igualdad, que tenía una mirada mucho más amplia, consensuada además por distintas referentes del movimiento feminista, que planteaba realmente una igualación de las licencias. Claro. La verdad es que en la Argentina, cuando uno analiza quiénes presentan proyectos de ley de licencias por paternidad para buscar mayor cantidad de licencias, uno se da cuenta de que pareciera acá no haber una fractura en términos de los partidos políticos, porque encontramos proyectos presentados tanto por el peronismo, por el radicalismo, también por, en su momento, el PRO, por supuesto, partidos de izquierda. Pero, sin embargo, hay un obstáculo muy fuerte que tiene que ver con el costo fiscal y con la resistencia de las cámaras empresarias, que muchas veces ven estas reformas como reformas que pueden perjudicar la productividad, el ausentismo. Y ahí es donde nos encontramos con el mayor obstáculo y el mayor problema. Y la verdad es que desde 2023, con la nueva gestión de Javier Milei, estamos en un contexto sumamente regresivo donde cualquier proyecto que busque ampliar un punto de gasto del Estado es censurado. Digo, ahora estamos en las universidades reclamando también por la ampliación de la ley de financiamiento universitario en ese contexto, ¿no? Entonces, la verdad es que en los últimos 3 años venimos en un contexto muy difícil para poder dar esta batalla. Lo interesante es que el proyecto al que hacían mención, que es un proyecto que tiene la firma primera de Vanessa Siley, está firmado también por diputados de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica, de Provincias Unidas, de Adelante Buenos Aires, lo cual esto habla de que hay un consenso prácticamente de todas las fuerzas, menos de la Libertad Avanza, en tener algún tipo de avance sobre las licencias, ¿no? Hay un consenso. Lo que se votó en 1974 ya no corresponde ni al modelo de familia actual ni a las necesidades de cuidado actuales. Necesitamos un régimen de licencia que contemple mayor días para varones y que contemple además algo que es muy clave de nuestro mercado laboral, a trabajadoras y trabajadores informales. Porque si logramos ampliar una licencia solo para trabajadores del sector formal y estamos legislando únicamente para el 40% o el 35% de la población económicamente activa, y eso tampoco nos sirve. Martín, por supuesto que cuando hay políticas de recorte como este tipo, el impacto es negativo hacia todos los costados.
Pero en el marco de la charla respecto, digamos, de los cuidados y todo esto que estamos intercambiando, ¿cómo entran los adultos mayores aquí? Los viejitos, las viejitas. Porque pensaba también que hay un momento donde esos adultos mayores necesitan un cuidado tan específico y tan amoroso de sus hijos o de alguien que también es muy difícil. Sí, sí, lo cierto es que cuando pensamos en el cuidado de personas mayores, ya sean adultos mayores o incluso personas con discapacidad que requieren algún tipo de cuidado para la asistencia de la vida diaria, nos encontramos también con una limitación, por ejemplo, de cierto tipo de políticas que pueden implementarse, porque si bien las licencias pueden ser útiles para ciertos procesos o momentos particulares de la vida, hay otro tipo de cuidados que cuando requieren una cotidianeidad constante, no es posible suplir con licencias, ¿no? O sea, pueden haber cuidados, por ejemplo, una licencia por cuidado de un familiar enfermo o por acompañamiento a un familiar a centros de día, por ejemplo, pero cuando realmente son personas que requieren un cuidado constante, ahí lo que tenemos que pensar es en reformular de otra manera los cuidados y pensar también los cuidados más allá de las familias, ¿sí? Cuando hablamos más allá de las familias, nos referimos sobre todo a cuidados provistos por el Estado, provistos por centros de día, centros de cuidado, que también habría que ver y adaptarlos a esos según los cuidados que requiere cada persona. Pero es cierto que sí, hoy estamos ante un problema que va a ir increyendo, ¿no? Porque cuando uno mira cómo van cambiando las composiciones demográficas de nuestra sociedad, somos una sociedad que claramente está atravesando un proceso de envejecimiento muy marcado, sabemos que el cuidado de personas mayores va a ser en los próximos años uno de los cuidados que más va a tener demanda de parte de nuestra sociedad. Pero no bastan para eso los cuidados familiares. Ahí es donde realmente tenemos que pensar la corresponsabilidad, claro, en términos de familias, Estado, mercado y comunidad, porque ninguna familia puede hacer frente simplemente por sus propios medios a demandas de cuidado que van a ser cada vez mayores, ¿no? No, porque además falta un saber, no esto mismo que decíamos, ¿no? Digo, además de cuestiones económicas, hay un saber de cuidados que requiere una persona mayor que no lo sabe cualquiera, ¿no? Muy delicado. Muy delicados, y también hay algo que ocurre también con el cuidado de personas mayores, que, a ver, cuando uno piensa en el cuidado infantil tiene algo, por más de que incluye una carga de cuidado y de trabajo, tiene una carga de romanticismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque cuando uno cuida a un niño, una niña, uno ve el desarrollo, ve el crecimiento, sabe también que ese cuidado en algún momento va a dejar de ser tan demandante, porque en la medida en que un niño o una niña va creciendo, va demandando menos cuidados, tiene más autonomía. Con las personas mayores pasa lo contrario. Claro. Pasa lo contrario. Es un tipo de cuidado que nos acerca también a otra etapa de la vida, que es una etapa de la vida en la que nuestra sociedad le tiene miedo, ¿no? Que tiene que ver con la enfermedad, con la muerte, con la vulnerabilidad. Y son cuidados que no tienen esa carga, por decirlo de alguna forma, romántica que tiene el cuidado de un bebé o de un niño, ¿no? Yo creo que realmente a lo que tendríamos que aspirar en algún momento es a un esquema de reducción de jornada laboral más externalización de los cuidados hacia cuidados brindados por otras instituciones. Qué lindo lo que propones, qué lindo lo que propones. Te propongo un sueño. Martín, te escuchaba y también repasamos la información de Brasil, ¿no? De esta ampliación de licencias de paternidad de 5 días a 20 en forma gradual. ¿Qué podemos decir de otras experiencias como esta que se va a poner en marcha o en otros países, ¿no? Para entender el potencial que tiene ese cambio, ¿no? No es que estamos demandando algo porque queremos, digo que también la sociedad, o bueno, estas tareas hay más compartidas, pero ¿qué impacto tiene eso? Porque ahí está un poco la cuestión para entender la importancia. Bien, buenísimo. Bueno, respecto a lo que ocurrió en Brasil, la verdad que es una muy buena noticia porque América Latina y al sur en particular se caracteriza por ser una región que tiene licencias muy cortas, ¿no? Uh-huh. Cuando uno ve las licencias por paternidad en la región suelen ser de una semana o suelen ser de 5 días, y el caso de Brasil, que ya propone una licencia que va a terminar siendo de 20 días de manera progresiva, ya impone o muestra para el país más importante de Sudamérica un piso que nos va a obligar al resto de alguna forma a ir equiparándonos. Hay otros países de la región que adoptaron sistemas de licencias parentales, por ejemplo Uruguay, Chile, Colombia recientemente, en donde hay licencias que son compartidas, que
se comparten entre los progenitores y que son licencias más amplias, ¿sí? Lo que ocurre muchas veces en esos países es que cuando las licencias son compartidas, normalmente, si no se establece un cupo de tiempo para que lo tomen los varones, son en su gran mayoría tomadas por mujeres. Claro. Por ponerles un ejemplo, tanto en Uruguay como en Chile, la licencia parental es de titularidad de la madre y es la madre la que tiene que ceder parte de esa licencia al padre en caso de que los progenitores estén de acuerdo, ¿no? Eso ya de por sí establece una limitante en sociedades que tienen un maternalismo muy marcado y donde todos piensan que nadie mejor para cuidar que una madre. En cambio, los países en este tipo de políticas, pienso en Noruega, en Suecia o en Islandia, son países que fueron implementando la que llaman la cuota para el padre. Tienen licencias muy generosas, hablamos de países que tienen un estado de bienestar que nosotros nunca conocimos como tal. Estamos hablando de licencias de 9 meses, 10 meses, 12 meses, y establecen cuotas para el padre, donde por ejemplo pueden ser 3 meses obligatorios para el padre y el resto compartido, o como ocurre en Islandia, que son 6 meses para cada uno, y solamente se pueden transmitir 6 semanas de esa licencia uno al otro, nada más que 6 semanas. Claro. Y cuando uno ve, por ejemplo, las estadísticas de uso del tiempo de esos países, son países que han logrado reducir bastante la brecha del tiempo que destinan varones y mujeres a los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. En Argentina, por ejemplo, las mujeres destinan más del doble de tiempo que los varones al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en los hogares. En cambio, en países como Islandia, Noruega, Suecia, esto es de 1.3 veces más, ¿sí? Son países que fueron reduciendo entonces esa brecha, y eso tiene que ver, por un lado, con las políticas de licencia, pero después por un montón de otras políticas que buscan fomentar la corresponsabilidad de los cuidados. Entonces, realmente son experiencias que cambian, son experiencias que transforman, y la experiencia de la licencia es transformativa. Acá en Argentina, sin ir más lejos, hay empresas multinacionales, en su mayoría, que implementaron políticas de licencias parentales en los últimos 5 años. Yo tuve la experiencia de entrevistar a trabajadores de esas empresas y ellos describen esa experiencia como una experiencia transformadora. De pronto estar 4 meses cuidando a su bebé les permitió tener una perspectiva de cómo gestionar el cuidado totalmente distinta a la que tenían originalmente. Y muchos después incluso desean tener una jornada laboral que se adapte más a sus posibilidades de cuidado. Y me han comentado padres que después de haber vuelto una licencia de 4 meses empezaron a evaluar la posibilidad, por ejemplo, de pedir una jornada laboral de medio tiempo porque querían seguir pasando ese tiempo con sus hijos, ¿no? Mira. Entonces, claramente la licencia tiene un componente transformativo, no es igual en todos los casos, por supuesto, pero es una condición material que permite que haya un vínculo distinto con el cuidado. Para que exista ese vínculo tiene que haber tiempo y tiene que haber condiciones para que prospere, digamos, y para que se dé, justamente. Exacto. Es como la precondición, ¿no? Después, por supuesto, hay distintas cuestiones que tienen que ver con la orientación personal de cada uno, cuán sensibles son a ciertos temas, pero bueno, digo, esos ya son temas para profundizar quizás en otra conversación. Bueno, nos das un dato importante, que no hay ahí un corte en lo político desde distintos sectores, y eso parece por lo menos alentador. Entra otro actor que son los empresarios, digamos, y ahí complica un poco la cosa, pero bueno, por lo menos en el ámbito político, que suele ser un espacio un poco ríspido para algunas leyes, pareciera que hay como un consenso, y eso me parece un punto importante. Un consenso que no incluiría al partido de la actualidad gobernante, no incluiría la libertad de avanza, ¿no? Digo, no podemos... eso hay que aclararlo. Claro, porque claramente sí, lo que vemos es que los demás partidos tienen este consenso de que hay que ampliar las licencias, pero todo lo que implique un punto más de gasto fiscal, solo para darles un ejemplo. En el 2022, ELA y UNICEF habían calculado cuánto era el costo fiscal de aumentar las licencias según el plan del proyecto Cuidar en Igualdad, ¿no? Que era un proyecto que estipulaba 90 días de licencia para varones y mujeres, ¿sí? Establecían que más o menos iba a tener un costo fiscal de un 0,14% del PBI. Es un costo fiscal que en realidad es hasta más bajo de lo que el Estado no percibe por no cobrarle impuesto a las ganancias al Poder Judicial, ¿no? Que está más o menos valuado en un 0,16%. Y sin embargo, esa disputa no se logró dar porque ya en el 2022-2023, cuando se estaba debatiendo este tema, ya estaba muy instalado en el debate público la cuestión del costo fiscal y
la libertad avanza justamente haciendo hincapié en que no puede haber ni un punto más de gasto fiscal, nos ha terminado por cerrar de alguna forma este debate. Con lo cual, sí, el debate que tenemos que dar es, esto no es un gasto, esto es una inversión, porque Exacto. cuando pensamos en los cuidados, estamos pensando justamente en las generaciones que van a venir, estamos pensando también en el mercado de trabajo, que hay que fortalecerlo, y si no brindamos cuidados, la vida no se sostiene, como decíamos al principio de la charla. Súper interesante. Martín, un placer este ratito de charla con la radio, muy amable por tu tiempo. Y un saludo a la Universidad Nacional de General Sarmiento también, Sí, desde acá, claro, desde la sí. UNR. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Chao, hasta Martín, la muchas próxima. gracias. Chao.